Hola, ¿qué tal, compañeros? Estamos ya en la penúltima charla de la tarde de este ciclo del coloquio de orientación matemática. Es la octava plática del día. En esta ocasión, Javier Peña Bautista, Eduardo Javier Peña Bautista, nos va a platicar de temas ahí aplicados, probabilísticos. Su título es Análisis estadístico sobre el índice de algunos de los principales países emergentes. Javier es así como usted, siempre estudió aquí en la facultad y ahorita anda trabajando en el gobierno de la Ciudad de México, en el C5, a lo mejor si lo quieres detallar un poco. Y bueno, compañeros, este tipo de pláticas también son bienvenidas. Nos da gusto porque han venido ya varios compañeros que están ahí trabajando en algún lugar, en este caso en el gobierno, han venido en otras ocasiones, están trabajando en algunas empresas y entonces eso también ayuda porque hay chance de que muestren un poco lo que se hace o lo que podrían hacer y bueno, en este caso Javier les va a platicar y finalmente una invitación aprovechando que están aquí o también si nos ven después a que si quisieran colaborar con el coloquio de orientación matemática, vamos a seguir haciendo sesiones en el futuro. Hay la propuesta de algunos compañeros de que en el futuro intentemos uno que sea coloquio de orientación y le quitemos la palabra matemática, lo cual implicaría traer a algunos compañeros pues, físicos, biólogos, no sé, computólogos, Sí, etcétera. sí. Y está muy bien la idea, nada más que implica pues más gente que sepa de esas áreas, porque nosotros somos básicamente matemáticos. Bueno, entonces están invitados a sumarse al proyecto. También si alguien quisiera platicar, nos podría escribir un correo a la página del coloquio y bueno, somos de amplio espectro, a todo el mundo que tenga ganas de platicar algo, echarle ganas, le abrimos la puerta, ya sean investigadores renombrados en el país, profesores, ya sean pasantes, estudiantes, chistes que tengan ganas de venir a compartir conocimiento. Y bueno, ya dejamos aquí a Javier que comience. Gracias. Ok, pues primero quiero dar las gracias a Efraín por la invitación al coloquio. Y bueno, como ya mencionó, yo estoy trabajando actualmente en el gobierno de la Ciudad de México. Ahí estoy haciendo modelos estadísticos que involucran el modelado de cuestiones de seguridad en general. Y particularmente estoy modelando problemas que tienen que ver con atención a emergencias y atención a diferentes tipos de incidentes. Bueno, pero lo que voy a presentar hoy es un trabajo que estuve desarrollando a lo largo del proceso de tesis. Yo lo que quería hacer era ver el comportamiento de la bolsa de valores. Entonces, para ver eso, pues dije, ¿cómo hago esto? ¿Cómo puedo modelar esto? ¿De qué manera puedo crear un modelo que me dé una explicación certera de eso? O mejor aún, de lo que es un mercado financiero. Entonces, de ahí viene como la motivación, el querer saber cómo poder entender el comportamiento dentro de una bolsa de valores, dentro de un mercado financiero. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice que en 4 horas los activos financieros aumentan un 2,3%? Pero ¿por qué en menos de 1 hora se cae el mercado y se llega a caer hasta el 10,2%? ¿Por qué pasa ese tipo de cosas? Entonces, de ahí pasa. Entonces, investigando un poco, me encontré que en el campo de la econofísica hay una serie de investigaciones que tienen que ver con esta parte, con este tipo de estudios. Entonces, viene la siguiente pregunta. Dentro del campo de la econofísica, ¿todos los movimientos son aleatorios? Entonces, esa es otra pregunta que me realicé y pues que quise responder. Y bueno, una de las finalidades para este trabajo es ajustar los activos financieros o por medio de un tipo de distribuciones que son estables. Es decir, ese tipo de distribuciones son muy poco trabajadas en esta parte, es decir, son muy nuevas, pero nos brindan información muy importante.
Para este trabajo voy a considerar un periodo de 10 años, comprendido entre junio del 2005 a junio del 2015. Entonces es como se va a empezar a desarrollar este trabajo. Se extrajeron datos de Yahoo Finance, de páginas como Yahoo Finance, Google Finance, Investing.com. Entonces se obtienen datos, se extraen, se tratan y se empiezan a analizar. Bueno, para esta plática vamos a seguir una serie de metodología. Primero una cuestión de conceptos generales, que son como cosas que debemos de saber para poder abordar esto. También se propone realizar un ajuste de fluctuaciones por medio de distribuciones, pero particularmente le di un enfoque a distribuciones estables de Levy. Entonces, básicamente yo voy a analizar el comportamiento de estas fluctuaciones, pero por medio de las distribuciones estables. Y pues son de Levy. Bueno, también vamos a hablar sobre un criterio de bondad de ajuste. Vamos a ver qué es y vamos a tener en cuenta que cuando aplicamos un criterio de bondad de ajuste tenemos que tener un margen de error. ¿Por qué? Porque estamos ajustando. Al estar ajustando debemos de tener la certeza de que podemos equivocarnos al hacer el ajuste. Entonces para eso vamos a ocupar el test de Kolmogorov-Smirnov. ¿Por qué? Porque aparte de que es una prueba no paramétrica, es una prueba rigurosa que nos brinda la posibilidad de buenos resultados. Y finalmente vamos a comparar, después de hacer el ajuste de esas fluctuaciones, vamos a comparar los resultados que obtenemos con un modelo gaussiano. ¿Por qué? ¿Por qué con un modelo gaussiano? Porque inicialmente se decía que los activos financieros se podían modelar de manera normal, que seguían una distribución gaussiana. No estamos hablando de una distribución gaussiana estándar, sino de una gaussiana con cierta media y cierta varianza. Y vamos a ver esa comparación, en que para ese tipo de casos no pasa. Bueno, los conceptos generales. En general, por un proceso estocástico vamos a entender que es un fenómeno que se desarrolla en el tiempo. Al ser un fenómeno que se desarrolla en el tiempo, puede ser aleatorio o de manera estática o dinámica. Lo podemos caracterizar. Para ese caso, las fluctuaciones de los mercados financieros son aleatorias, tienen comportamientos aleatorios. Entonces, podemos definirlo como un proceso estocástico, porque va evolucionando en el tiempo, en cierto rango de tiempo que tomamos, que son 10 años. Tenemos los datos, que más adelante vamos a ver unas gráficas, que tienen un comportamiento aleatorio. También, ¿qué es el criterio de bondad de ajuste? Cuando nosotros hablamos de bondad de ajuste o de ajustar, a lo que nos referimos es, tenemos una muestra de datos, supónganse que tienen X1, X2, Xn datos, es una muestra finita, entonces lo que queremos es ajustarla. Aplicando el criterio de bondad de ajuste, queremos ver que también se ajustan esos datos a una distribución dada. No sabemos qué distribución, es lo que en muchas ocasiones sí se sabe a qué distribución queremos ajustar. En este caso no sabemos, porque tenemos dato crudo como tal. Tenemos el dato, queremos ver a qué se ajusta, con qué distribución sigue ese comportamiento. Bueno, ahora, yo mencioné que le iba a dar, este ajuste lo iba a hacer mediante distribuciones estables de Levy. Él iba a dar ese enfoque, pero ¿qué son? ¿Qué significa que una distribución sea estable? ¿Y por qué de Levy? Bueno, es estable y de Levy porque imagínense que tienen n variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. Entonces, podemos generar una nueva variable aleatoria que sea la suma de las anteriores. Entonces, al ser estable, y como todas tienen la misma distribución, porque están distribuidas de manera idéntica, esta nueva variable aleatoria va a tener la misma distribución. ¿Diferentes parámetros? Sí, pero va a seguir perteneciendo a la misma distribución. Entonces, por eso es que se mantiene estable, porque la distribución no cambia, no se sale. Es por eso. Entonces, acá tenemos un ejemplo en el que estamos representando de manera general el movimiento de un proceso estocástico. Acá en esta gráfica podemos ver la variación de las tasas de dos incidentes. ¿Por qué? Porque este tipo de procesos estocásticos y de movimientos aleatorios no solo pasan en la economía, en las finanzas,
sino también pasan, en este caso, en el área de seguridad, en el área de gobierno. ¿Por qué? Actualmente en la ciudad sabemos que la delincuencia está muy por encima. Tenemos registros elevados y es parte de lo que yo hago en el trabajo, analizar ese tipo de recursos, ese tipo de incidentes, de fenómenos. Entonces, una manera de analizar eso es, pues, toma algún incidente, ya sea, alguna muerte, algún homicidio, algún robo, incluso algún feminicidio, que actualmente tenemos registros muy altos sobre ese tipo de incidente. Entonces, tomamos los registros, los evaluamos, tomamos la temporalidad que estamos teniendo en cuenta y vemos por qué está pasando eso. De qué manera podemos describir ese comportamiento, ese fenómeno. Esa es una parte de la que yo estoy trabajando ahorita. También, aquí en la gráfica podemos ver la representación de las tasas de dos tipos de incidentes, de homicidios y de muertes debidas a un tráfico. Eso es en la Ciudad de México. Entonces podemos ver la tasa, cómo va cambiando. A esta se tomaron datos de 1998 al 2016. Entonces en la gráfica tenemos en la línea roja lo que es la representación de los homicidios. Vemos que conforme va pasando el tiempo, que son los años, esta tasa va aumentando, pero va disminuyendo. Eso es prácticamente lo que les había comentado sobre un proceso estocástico. En general, es la evolución de un fenómeno en el tiempo. Aquí en este caso tenemos la evolución de la tasa. También en la línea azul podemos ver las muertes por accidente. Entonces vemos que los registros son mucho menores que en homicidio. En cierta forma, eso es normal. ¿Por qué? Porque los registros no en todos los incidentes es la misma. Entonces es normal que la gráfica se vea así, que las tasas sean de esa manera, y este ejemplo es para ejemplificar un poco lo que es un proceso estocástico, lo que es la evolución de un fenómeno en el tiempo. Bueno, ya entrando un poco en materia, en lo que yo realicé, tenemos principales pioneros, que es los principales pioneros desarrollados que dijeron cómo modelar las fluctuaciones de un mercado financiero. Entonces, primero llegó un matemático francés, Bachelier, y Black-Scholes, que dijeron, no, ¿saben qué? Las fluctuaciones de los mercados financieros siguen una distribución gaussiana. Y de ahí no lo sacaron. Entonces empezaron a hacer pruebas, investigación, el por qué, de qué manera. Eso ocurrió por el año de 1600. Luego, posteriormente de eso, pasaron 63 años y para 1963 llega la hipótesis del Mandelbrot, quien dice, no, la primera propuesta está bien como una propuesta inicial, pero las fluctuaciones de un mercado financiero siguen una distribución estable de Levy. Entonces, yo dije, ¿por qué? Son 63 años, tenemos dos hipótesis diferentes, quiero saber el por qué. Quiero ver si efectivamente se ajustan a una normalidad o a una distribución estable de Levy. Entonces, pues me hago la pregunta, ¿el modelo gaussiano es un buen modelo que me ayuda a predecir los cambios en el tiempo de las fluctuaciones financieras dentro de un mercado? Para eso tomo una muestra de 2.500 datos, comprendida entre junio de 2005 a junio de 2015 de México, y particularmente del índice de precios y cotizaciones, que es el índice bursátil de acá. Ahora, cabe mencionar que esos datos, si los graficamos, muestran un comportamiento aleatorio, pero a mí no me sirve analizar, no me conviene analizar los datos como crudo. Entonces yo lo que hago es analizar las diferencias continuas de los datos. Al hacer eso, lo que obtengo es una gráfica, que es esta de acá. Entonces, en la cual podemos ver el comportamiento de las diferencias continuas de los 2.500 datos tomados. Entonces, pero vemos valores muy grandes, es decir, picos dentro de la gráfica. Cosa que al simularlo, para poder compararlo con una normalidad, simulo un proceso gaussiano, lo cual lo veo en la otra gráfica.
y vemos una diferencia completamente diferente. Tenemos el mismo tamaño de muestra, 2500, datos generados de manera normal, de manera aleatoria, y vemos vemos un cambio. O sea, vemos que efectivamente esto no es igual a esto. ¿Por qué? Tenemos una densidad y una concentración de datos mucho más densa, específica en los datos observados, que es en mi muestra tomada del IPC, en comparación con los datos que estamos simulando. Ahora, esto me da el hincapié a seguir investigando en que efectivamente lo que decía Mandelbrot es cierto. O sea, las fluctuaciones de los índices bursátiles siguen una distribución estable de Levy. ¿Por qué? Si no fuera cierto, esta gráfica, esta simulación fuera casi perfecta a esta, cosa que no pasa. Entonces, bueno, aquí es un punto que digo, bueno, ok, me dejo la normalidad de un lado, me voy con Levy, empiezo a trabajar con ello y empiezo a ver qué va a pasar. Entonces, ahora hago la simulación de la comparación entre un proceso gaussiano y un proceso de Levy simulado. Entonces, y me pregunto, ya sé que no son iguales, quiero ver la diferencia, el por qué. Tomo muestras de tamaños iguales y hago simulación de un proceso gaussiano, que la podemos ver de este lado. Tomo 1000 datos generados aleatoriamente y los simulo, los grafico. Ahora, hago lo mismo pero para un proceso de Levy. Entonces, veo la diferencia. Hay una concentración mucho mayor, hay una densidad mayor y puedo notar que en un proceso de Levy alcanza hasta 40 desviaciones estándar. En caso, a lo más, en un proceso gaussiano solamente alcanza 3. ¿Eso qué me quiere decir? O sea, esas gráficas me pueden decir, están bonitas y todo, pero o sea, ¿qué me dicen? Claro, esta gráfica lo que me está diciendo es que existe la posibilidad de que en un proceso de Levy tenga una cola mayor, una cola más pesada que la de la normal. Al tener una cola más pesada, puedo analizar las fluctuaciones de los índices bursátiles de manera más adecuada. ¿Por qué? Porque tengo un rango mucho mayor. Al tener un rango mayor, puedo tener una descripción de la muestra como tal y unos valores críticos mucho más acercados a los que yo quiero. Entonces, ya entrando en funciones, distribuciones de Levy, tengo que una distribución de Levy se caracteriza por poseer 4 parámetros. Por tener 4 parámetros. Inicialmente estas fueron estudiadas por Paul Levy. Entonces, quien dijo, pues si vamos a analizar una distribución que es diferente a la gaussiana, tiene que ser más complicada. O sea, tiene que ser incluso más complicada para simularla, más complicada su función de densidad de probabilidad, su función de distribución, más complicadas. ¿Por qué? Pues porque en principio tienen cola pesada. Tienen cola pesada y me van a ayudar a describir fenómenos que no son normalmente modelados por algún modelo gaussiano. Entonces, pues dicen, ese tipo de distribuciones tiene 4 parámetros, que es un parámetro de escala, lo vamos a denotar por gamma, un exponente, este exponente lo vamos a denotar por alfa y va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un caso particular. Cuando mi alfa es igual a 2, tenemos la normalidad. O sea, si el alfa tiene un valor de 2, tenemos la distribución normal. Si mi alfa tiene un valor de 1.5, tenemos la distribución de Cauchy. Pero nos interesa ver qué más pasa, ¿no? Porque más adelante voy a denotar entre qué y qué valores, se ubican estos parámetros. También tenemos un parámetro de asimetría que lo vamos a denotar por beta y un parámetro de localización que va a ser nuestra media, que nos va a caracterizar tanto el valor central de la distribución y qué tan dispersos están los datos de ese valor. Entonces, pues sí, efectivamente las distribuciones de Levy son más complicadas,
su parametrización es muy complicada y no es como la distribución gaussiana. Aquí tengo la parametrización de una función para aproximarnos a una función de distribución de Levy. Pero para hacer eso, pues la tenemos que parametrizar. Esa parametrización la denoto por phi de t, que está denotada por las i mu de t menos gamma por el valor absoluto de mi valor de t elevado a un valor de alfa. Entonces, eso va multiplicado por 1 menos mi parámetro de asimetría multiplicado por el valor de t entre su valor absoluto. Y a eso le vamos a sacar todavía la tangente, todavía requerimos la tangente de mi valor de pi medios multiplicado por mi valor de alfa. Eso es para un valor de alfa diferente de 1. Y para el valor de alfa igual a 1 tenemos esta parametrización que está acá abajo. Entonces, pero esa parametrización, ¿en qué nos ayuda? Nos ayuda únicamente a calcular la función de distribución de Levy. Pero para calcular eso tenemos que utilizar la transformada de Fourier. Entonces, lo cual pues la anotamos acá, ¿no? O sea que va a ser nuestra función de distribución, que es una función f de x, igual a 1 entre 2pi de la integral de menos a más infinito de nuestra parametrización que tenemos acá arriba por una exponencial a la menos it veces x. Y de esa manera podemos obtener una función de distribución estable de Levy. Es una parametrización bastante complicada, simularla lleva su rato de trabajo, pero es bastante interesante, es muy buena. Y lo que les comentaba de nuestros valores de alfa y que una distribución estable de Levy tiene cola pesada, lo podemos denotar por en la siguiente gráfica. Para un valor de alfa igual a 2, tenemos el caso gaussiano. Para un valor de 1.5 tenemos este caso. Pero para diferentes valores de alfa tenemos diferentes comportamientos de la función de distribución, de la función. Entonces, esto ya nos da un hincapié. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver, especialmente vamos a ver para el índice de precios y cotizaciones, que es México, que justamente los activos financieros no caen acá, no caen alrededor, al interior, ni como frontera, tienen a la distribución normal, sino rebasan esa frontera. Entonces, lo que nos quiere decir es que no es una distribución gaussiana. La distribución gaussiana no es un buen modelo para modelar ese tipo de fenómenos. Aparte de que la distribución estable de Levy, pues, al tener cola pesada, pues nos da una mayor posibilidad de trabajar con ella. Bueno, pero, he mencionado que distribuciones estables de Levy, ya les comenté la parametrización, cómo nos aproximamos a su función, pero ¿por qué son estables? ¿Por qué son estables? ¿Cómo es una manera de caracterizar eso? Imagínense que tienen una sucesión de x1, x2, xn, variables aleatorias, con distribución de Levy, todas. Queremos ver si una suma de las variables aleatorias es distribución de Levy. Queremos ver eso, lo cual lo vamos a denotar por esto. Entonces podemos decir que Sn es la variable suma, la variable aleatoria suma, la suma de cada una de las variables aleatorias, que al poseer distribución estable de Levy, nuestra nueva variable aleatoria va a tener una distribución estable de Levy, con diferentes parámetros, pero va a ser de Levy. No se va a salir de esa familia de distribución, no se va a salir de la familia. Y entonces lo que nos interesa es, pues, calcular, si ya tengo distribuciones, al tener una función de densidad de distribución, puedo calcular probabilidades sobre esa distribución. Puedo calcular probabilidades, puedo asumirlo como un proceso, puedo hacerle varias cosas con ella. Entonces, bueno, ya sabíamos que la distribución tiene 4 parámetros, pero si bien sabemos que, el parámetro de escala, el parámetro de asimetría, de localización, se encuentran entre ciertos valores. Por ejemplo, el valor de alfa, que es el parámetro de estabilidad, que es uno de los importantes, principales,
porque es el que nos dice si una distribución es normal o no. Y acá tenemos, o sea, tiene que ser positivo, diferente de 0, y como cota superior tenemos al 2. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el valor de alfa igual a 2, tenemos la normalidad. Tenemos un caso normal, que sería lo ideal, que todo fuera normal. Entonces, tenemos el parámetro de asimetría, que está localizado entre valores de menos 1 a 1, el parámetro de gamma, que es un parámetro de escala, que es positivo, ese siempre tiene que ser positivo, y el parámetro y la media, la localización, esa es un intervalo abierto, puedes tomar valor negativo, positivo, dependiendo de los datos. ¿Por qué? Porque aquí, este tipo de distribución, bueno, para mi caso, lo apliqué a datos tomados como tal, datos crudos, les di tratamiento, no se veía cómo eran, entonces, pues, encaja perfecto con todos los parámetros, encaja bien. Ahora, ya sabemos entre qué valores están los parámetros, pues vamos a ver un poco más acerca de lo que es una estimación, cómo estimar esos parámetros, cómo estimarlos, o sea, de qué manera estimarlos. Podemos usar varios tipos de estimación. Yo me enfoqué en el criterio en el método de Maximum Likelihood, pero podemos usar un método de cuantiles, un método de aproximación a una función de distribución. Son 3 métodos que a lo largo de la investigación yo encontré, pero yo me quedé con el de Maximum Likelihood. Entonces, esos inicialmente los estimé por medio de una librería que se llama StableFit. Esa librería está muy buena, está en MATLAB, es parte de MATLAB. Entonces, gracias a esa librería y a unas simulaciones y estimaciones de valores críticos, es que pudimos sacar el trabajo. Bueno, pero ¿cómo vamos a aplicar este criterio de Maximum Likelihood? Bueno, lo vamos a aplicar para maximizar la función. Y esa función, al maximizarla, ¿qué queremos? Queremos obtener esos valores, los parámetros de la distribución, el valor de alfa, beta, gamma y delta. Entonces, ¿y eso para qué nos va a servir? Eso nos va a servir, nos va a decir cuál es el máximo de la función, de esta función. Entonces, yo ya había dicho que Sn era mi suma de mis variables aleatorias, entonces acá defino mi suma. Acá expreso mi suma en términos de una sucesión de variables aleatorias. Entonces digo, la sucesión SI, desde I igual a 1 hasta N. ¿Por qué? Porque es la suma de es la convolución de todas mis variables aleatorias. Es lo que yo quiero maximizar. Entonces, lo voy a maximizar de esta manera, obteniendo los valores alfa, beta, gamma y delta, que me hacen máxima esta función. Eso lo voy a hacer con el criterio de Maximum Likelihood. Lo voy a hacer con ese criterio, aplicando ese criterio. Entonces, ahorita mencioné cosas, parametrizaciones, distribuciones estable de Levy, cómo está compuesta, el comportamiento, pero yo quiero analizar, yo no me voy a quedar únicamente con México, sino voy a analizar el índice de algunos de los principales países emergentes. Entonces voy a analizar para México el índice de precios y cotizaciones, para Brasil el índice que se llama Ibovespa, para la India que se llama Nifty 50, para Rusia IMIOX Rusia, para China Shanghai Composite y para Hong Kong voy a analizar el Hang Seng. Entonces voy a analizar los datos de cada uno de esos índices bursátiles. Entonces, para todos cabe mencionar que tomé el mismo tamaño de muestra, junio de 2005 a junio de 2015. Son 10 años para todos. Entonces, para que no hubiera como alguna discrepancia, que tenga una muestra de tamaño diferente, que no hubiera pasado nada, hubiera resultado de igual manera, pero quise tomar muestras similares, del mismo tamaño. Entonces, pues acá estoy mostrando los datos, la gráfica de los datos en crudo. ¿Cómo es? Podemos ver que cada uno, o sea que para el índice de precios y cotizaciones
tienen movimientos aleatorios. O sea, movimientos que vemos las gráficas, si nos encontramos en un punto de 200, no podemos saber qué va a pasar. O sea, no sabemos qué va a pasar al día siguiente, con certeza. No sabemos para dónde se va a ir la gráfica. O sea, estando en un punto así, no sabemos a dónde se va a ir. Pasa lo mismo con Brasil. O sea, tenemos comportamientos diferentes, claro, porque son diferentes índices, diferentes países, entonces es normal que tengamos ese tipo de acciones. Entonces, pues son movimientos aleatorios que evolucionan en el tiempo. Pasa lo mismo para la India, tenemos igual un proceso aleatorio, que es aleatorio para Rusia, también, para Hong Kong, para China, y vemos que todos tienen comportamientos diferentes, todos tienen comportamientos diferentes. Entonces, nos interesa, a mí me interesa saber por qué, de qué manera puedo describir eso, por qué. Pero claro, ya sabía que si trabajaba con estos datos, si ajustaba mi distribución a esos datos, no iba a obtener resultados. O sea, no podía. Tengo datos en crudo, no puedo. Les tengo que dar tratamiento antes de hacer eso. Para eso calculo las diferencias continuas. Entonces, acá tengo, para México, tengo su comportamiento, que es aleatorio. Tengo el histograma de ese comportamiento. Nosotros podemos decir, si lo vemos, que es normal, que tiene la forma de una campana, que es normal, pero no lo es y no lo va a ser porque tenemos valores muy alejados. Esos valores que están acá van a aparecer en la cola de la distribución, los cuales se salen de la distribución gaussiana. Eso es lo que a mí me interesa, saber el por qué y saber si efectivamente las distribuciones de Levy son un buen modelo para ajustar ese tipo de eventos. Entonces, para eso calculo las diferencias continuas, que voy a denotar como S de t, que va a ser el logaritmo natural de mi diferencia al tiempo t más 1, menos la diferencia anterior. Eso lo voy a generar. Voy a generar una nueva variable, una nueva muestra con las diferencias continuas. Eso la voy a aplicar para todas mis muestras que tengo. Voy a hacer este tratamiento porque quiero analizar eso, quiero ver de qué manera se comportan. Y aquí tengo las gráficas. Al hacer estas gráficas ya tengo, entonces, pero en esas gráficas pasa algo raro, porque si recuerdan, un proceso, cuando comparé a México con mi proceso normal simulado, tenían eventos extremos, tenían picos. Entonces, y aparte la densidad era notoria. Aquí pasa lo mismo y tenemos estos picos. Tenemos estos valores extremos, esos valores que la normalidad, que dentro de la distribución gaussiana no me le pueden decir qué son, por qué, cómo los describen. Tenemos este tipo de casos para Brasil, para la India. Podemos decir que aquí, en la India, se ve algo que cuando vemos esta gráfica inicialmente decimos, es un proceso similar. O sea, podemos decir que a lo largo de esos 10 años, la evolución de las acciones estuvieron casi similares, o tuvieron un comportamiento igual, pero no, o sea, no pasa eso. Y eso lo podemos denotar acá, lo podemos observar acá. En la densidad la concentración es mayor, es notoria y tenemos valores extremos. Para Rusia, para China es completamente un caos. En China podemos ver que los 10 años hubo un relajo, o sea, no sabemos qué pasó, no sabemos qué hicieron los chinos, pero pues esto pues se ve que es algo anormal, ¿no? Que pues no entra dentro de la gaussianidad. En Hong Kong se parece un poco a México, pero pues igual no me quiero quedar con eso. Y entonces, pues para antes de hacer mi estimación de parámetros, pues quiero conocer valores, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, que me den información acerca de cada una de las muestras. Para lo cual voy a calcular un valor de media que sencillamente nos va a decir cuál es el valor central de mi distribución, de mi muestra. Quiero calcular la varianza para saber qué tan dispersos están mis datos de mi valor medio. Quiero saber qué tan alejados están. Quiero saber, después me va a interesar cuál es un tipo de error al hacer el ajuste. Quiero conocer también la sequence o la simetría para describir los valores de mi distribución alrededor de mi valor medio. Quiero ver, imagínense que tenemos un valor medio
y que alrededor formamos una vecindad y queremos ver cuáles son los valores que caen dentro de ella, dentro de esa vecindad. Entonces, queremos ver también la kurtosis. Es muy importante, ¿por qué? Porque la kurtosis nos va a medir qué tan pesada es la cola de la distribución. Porque una vez que sepamos qué tan pesada es la cola, podemos entrar a otro tema, que es una continuación a este trabajo. Ahora, en la siguiente tabla muestro el cálculo de cada una de mis estimadores, de mi valor de la media, varianza, la simetría, la kurtosis, para cada una de las muestras. Entonces, aquí algo que hay que notar es que mi valor de la kurtosis, el valor de mi cola de la distribución es muy grande. Lo que nos está indicando es que efectivamente la distribución que va a modelar este tipo de muestras es de cola pesada, no es gaussiana, puede ser una distribución de Levy. Puede ser, existe la posibilidad de que lo sea. Tenemos mi valor de varianza, mi valor medio, mi asimetría, para cada una de las muestras de manera independiente. Ahora, aquí muestro la estimación de mis 4 parámetros de la distribución, que es mi valor de alfa, beta, gamma y delta. Entonces, aquí podemos ver que ya con alfa, efectivamente ninguna de las muestras está modelada por una distribución normal. Tenemos un valor diferente de 2, tenemos valores menores a 2 inclusive. Tenemos, para el caso de Nifty 50, la India, podemos acercarnos, a atrever a decirnos que puede ser modelada por una distribución de Cauchy, por el valor de alfa, pero es mayor. Es mayor. Al ser mayor, no podemos asegurar eso. Entonces, yo consideré, bueno, tengo valores de alfa diferentes de 2, mayores que 0, positivos todos. Ok, la gaussianidad. Aquí ya dije, la gaussianidad no entra. Para los activos financieros, la normalidad no entra. Entonces, pues efectivamente me voy a una distribución estable de Levy. Quiero ver ya concretamente qué pasa con ella, con los valores y con mis muestras, cómo es su comportamiento en el tiempo. Tenemos mis valores de asimetría, que efectivamente todos, el valor de alfa, gamma, delta y alfa, todos caen dentro del intervalo que están definidas, ninguno de los valores se sale. Entonces esto me da una buena noticia, porque digo, todos los cálculos hasta ahorita están bien hechos, todo está bien y puedo proseguir. Entonces, ahora voy a hacer la estimación ya como tal de un sistema de hipótesis, para ver si efectivamente cada una de mis muestras sigue una distribución estable de Levy o no. Pero para hacer una distribución, un ajuste, tengo que tener en cuenta que puedo cometer un error, porque estoy ajustando. Y ese error puede ser tipo 1 o tipo 2. ¿Por qué? Porque al yo ajustar, no puedo decir que mi ajuste va a ser certero, que mi ajuste va a tener un error del 0%. Siempre cuando haga un ajuste, voy a considerar un margen de error. Entonces, pues defino qué es una prueba, son los errores tipo 1 y tipo 2. Error tipo 1, aceptas la hipótesis nula cuando sabes que no es cierta. El error tipo 2 es lo contrario, es el contraejemplo del error tipo 1, es lo contrario. Entonces, aparte, los riesgos para caer en un tipo de error depende del ajustador que estoy usando. En este caso yo mencioné que iba a usar el criterio de Kolmogorov-Smirnov. Es un criterio bastante fuerte, bastante riguroso, que sirve para ajustar efectivamente y me va a decir, tus datos se ajustan a tu distribución que estás proponiendo. O olvídate de eso, no se ajustan, cambia la distribución. A ver, investiga más, estudia más. Entonces, en la siguiente tabla defino los errores, tipo 1 y tipo 2, los cuales efectivamente tengo mi sistema de hipótesis, digo, mi hipótesis nula va a ser un error tipo 1 cuando yo supongo que mi hipótesis nula es verdadera y concluyo que la debo de rechazar y la acepto. Ese es un error tipo 1. Aceptar algo cuando debe de rechazarse. El error tipo 2,
la hipótesis nula supongo que es falsa y resulta que es verdadera. O sea, supongo que es falsa y resulta que efectivamente no es verdadera. No la debo de rechazar y yo la rechazo. Es un error y ese tipo de errores pasa muy frecuentemente cuando estamos haciendo ajuste de muestras que no sabemos inicialmente qué tipo de distribución la modelan, cuando tenemos datos que tomamos, datos que me describen cualquier fenómeno, pueden ser inclusive dentro de la física turbulencias, pueden ser dentro del gobierno incidencia delictiva, puede ser en finanzas, o sea, no sabemos qué tipo de distribución me modelan esos datos, están modelando esos datos. Entonces, es probable que cometamos estos errores. Es muy probable. Entonces, ya que tengo en cuenta esto, puedo aplicar mi criterio de bondad de ajuste. Lo cual es, yo parto con la hipótesis. Los datos de cada una de mis muestras siguen una distribución alfa estable de Levy. Esa va a ser mi hipótesis nula. Como hipótesis alternativa, los datos no siguen una distribución estable de Levy. Con este sistema de hipótesis, con este sistema hipotético, yo voy a poder aplicar el criterio de Kolmogorov-Smirnov para saber si efectivamente es cierto o no. Entonces, pero para aplicar eso, pues tengo que saber cómo es la prueba, qué forma tiene. Pues yo lo que voy a hacer es maximizar calcular la máxima diferencia entre los datos de cada una de mis muestras hacia una distribución que estoy proponiendo. En este caso es la distribución estable de Levy. Pero yo quiero maximizar esto. En muchos, dentro de la teoría de esto, de todo este tipo, de este caso de bondad de ajuste, si bien sabemos que podemos maximizar esto calculando las derivadas parciales, pero yo lo hice de manera numérica. ¿Por qué? Porque tenía una librería, sabía cómo usarla, ya tenía parte programada, otra parte la programé, la fui programando en el proceso, entonces pude calcular esto, maximizando esta función para calcular la máxima diferencia entre los valores y mis muestras. Acá tengo esa máxima diferencia, esta estimación la hice con dos errores, considerando un error, una confidencia del 5%, que es la que tengo mostrada acá. Estos son los resultados. Tengo mis valores límite para mi prueba de Kolmogorov-Smirnov. Estos son valores teóricos. Todos tienen el mismo valor porque consideré que todos siguen la misma distribución. Tenemos el mismo valor. Ese es el valor calculado. Es el valor que calculé para cada una de las muestras. Tengo el valor de mi p-value y tengo si aceptamos o no la hipótesis nula. Aquí en esta tabla podemos observar que no para todos los índices analizados se acepta la hipótesis nula. Entonces, para el caso en el que no se acepta es para India, para China y para Hong Kong. Pero eso es considerando una confidencia del 5%. Ahora, cambié la confidencia. Dije, pues si con un 5% no me funciona, quiero ver si con un 1% me va a funcionar, que es un caso como extremo. Y, oh sorpresa, sí funcionó, efectivamente. Bueno, para el caso de una confidencia del 1%, cada una de mis muestras sí se acepta mi hipótesis nula para todas. Creo que se trabó. Creo que le tienes que mostrar que no. No, no.
En la anterior. La siguiente. La siguiente. Esa. Bueno, considerando una confidencia del 1%, tenemos que efectivamente para todas mis muestras sí se acepta mi hipótesis nula. Pero cabe mencionar que acá ya tenemos una confidencia de un 1%. Es mucho más pequeña, el rango de error es más pequeño. En cambio, para el 5% que teníamos anteriormente, teníamos que para la India, para China y para Hong Kong se rechazaba la hipótesis nula. En este caso, se acepta para todos. Obviamente, como tenemos una diferente confidencia, tenemos valores límite teóricos diferentes y análogamente tenemos valores experimentales diferentes también. Tenemos p-value diferente, pero lo que tenemos es que mi hipótesis nula para todas y cada una de mis muestras se acepta. Entonces, hice el cálculo, consideré dos confidencias diferentes y llegué a una conclusión de que efectivamente para los 5 índices bursátiles que analicé, la distribución estable de Levy es un buen modelo para ajustar ese tipo de activos financieros. Es un buen modelo que me ayuda a saber el comportamiento que tienen. Pero otra conclusión es que para una confidencia de un 5%, no para todas las muestras se acepta la hipótesis nula. Es decir, no para todas mis muestras siguen una distribución estable de Levy. Y las únicas que no lo siguen es la India con el índice Nifty, China con Shanghai Composite y Hong Kong con Hansen. Entonces, esos índices no siguen una distribución estable de Levy como tal, pero es posible ponderarlos con esa distribución. Y para una confidencia de 1%, todas las muestras se aceptan, siguen un comportamiento estable de Levy, todas las podemos modelar de esa manera y podemos seguir analizando con una confidencia, quizá probablemente considerando otro tipo de confidencia, otro valor. Y bueno, cabe mencionar que también, especialmente para México, analizamos, en el periodo de análisis, está incluido la crisis financiera del 2008. Entonces, lo cual nos da una buena estimación. ¿Por qué? Porque con el 5% de confidencia y con el 1% de confidencia se acepta la hipótesis nula. Entonces, podemos decir que las fluctuaciones del índice de precios y cotizaciones de México puede ser modelado de manera adecuada por una distribución estable de Levy. Y pues estas son conclusiones a las que pude llegar en el trabajo y ahorita con esto se abrió otra posibilidad de querer estudiar la cola pesada de la distribución. Entonces ahí entro a otra parte que es ya específicamente analizar la cola de la distribución y ver que en el límite la convergencia de esa variable va a converger muy lentamente a una normalidad. Entonces, eso es lo que ahorita estoy analizando, estudiando, y cabe mencionar que para eso estoy entrando, en el caso de Levy, a lo que se conoce como vuelos truncados de Levy. Entonces, es un área bastante buena, bastante grande, amplia, que pues la invitación está abierta por si les interesa seguir por esta línea o hacer otro tipo de cosas. Y bueno, eso sería todo por la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, son bienvenidos. O sea, lo que modelabas era como la variación del índice diario, ¿no? Exactamente. Y la de Rusia, esa variación se distribuía con chi, ¿verdad?
Sí, por el valor que obtuvimos, que fue un valor de 1.58, pero No, la de Russell, Russell era 1.49. no se modela de manera Cauchy. O sea, es muy aproximado a una distribución de Cauchy, pero no por mi valor de alfa, mi valor de escala, mi parámetro de escala, que es alfa. Entonces, únicamente para decir que mi distribución se modela de alguna forma, mi valor de alfa tiene que ser idéntico, tiene que ser ese valor. Alfa tiene que tomar ese valor. En este caso, ninguno tomó un valor de alfa ni 2, ni los que presenté en las gráficas, entonces no sabía inicialmente a qué distribución se modelaba, qué distribución modelaba esos comportamientos. Sí, yo tengo una duda. Quisiera ver si pudiéramos regresar más atrás, donde estaba la característica de las estables de Levy. Eso. Ajá. Bueno, el chiste de las funciones características es básicamente que algún tipo de identidad local, ¿no? Si tienes la función característica de una distribución y la comparas con alguna otra que ya conozcas y se parecen localmente, entonces por fuerza pues la se distribuye de manera igual, ¿no? Así es. Normalmente como uno procede es la distribución que se conoce, ahí se calcula la función característica, pero aquí se hizo al revés, ¿no? Aquí Así es. de la característica, a partir de la característica, después calcula la función de distribución. Así es. ¿Hay alguna manera de saber qué es la característica como que se construye de esa manera? Porque la construcción es todo eso. Sí, esa construcción llevó mucho tiempo de análisis en el que unos matemáticos lo hicieron, pero de manera general la realizaron de esta forma porque no podían ver de qué otra manera definir un comportamiento de una fluctuación. Intentaron con el modelo de Black-Scholes-Merton, pero es un modelo de ecuaciones que tienen parte estocástica que son complicadas de resolver. Entonces, pues recurrieron a una parametrización. Y la única parametrización es, mediante una distribución de Levy, era involucrar sus 4 parámetros. ¿Por qué? Porque no podían, intentaron con una normalidad, tenía 2 parámetros, dijeron que era una parametrización débil, no nos daba información tan fuerte, entonces pues dijeron, necesitamos una distribución más pesada. Entonces, de esa manera es que obtienen esta parametrización para tener una certeza más cercana al movimiento de las fluctuaciones. Es lo que se conoce del por qué formaron esta caracterización. Bueno, nada más un comentario. La plática me gustó porque está bastante contenido de alguna manera, sobre todo para la gente que no conoce todos los conceptos de esto, muchísimas cosas, ¿no? Sí, sí. Qué bueno que hayas animado a venir porque de repente también cuando ya alguien trabaja en el gobierno es muy difícil que regrese a la tierra de los portales. Ok, bueno. La confidencia, ¿cómo la interpretas? Para alguien que no sabe qué es. Bueno, Porque si se piensa mejor que... sí, claro. Mi valor de confidencia es mi error que estoy diciendo que voy a aceptar un 5% de error al hacer mi estimación de mis parámetros sobre una muestra. O sea, yo estoy diciendo que voy a tener la certeza de que voy a cometer 5% el error sobre esos valores. Es decir, sobre esos valores que yo estimé, yo tengo un 5% de seguridad de que pueden estar mal. O de que pueden tener un 5% alejados.
o de manera errónea. En cambio, en estos tengo un 1%, mi margen de error se reduce. Estoy aceptando menos margen de error. ¿Por qué? Porque en este caso todas mis pruebas de hipótesis se aceptan. Entonces, del por qué cambio mi valor de la confidencia es qué tan grande voy a aceptar el margen de error para esos cálculos, para hacer esos cálculos. ¿Qué error voy a aceptar yo como cierto? Sí, pues sería eso. Bueno, para mí cerrar igual un poco más esta plática de la charla que nos comentas, que te basas en tu trabajo y de ahí mencionaste al principio que esto te surgió por ver cómo es que cae el mercado. Exactamente. Entonces, igual es un poco resumir con palabras más. Esto de la confidencia, ¿a qué sirve en realidad a que baje tal cual el mercado o cómo la aplicas aquí para cuando sube? Claro. Bueno, aquí en este caso la confidencia le estoy considerando únicamente para el ajuste de estos datos a una distribución. Para saber cómo es el comportamiento de la bolsa de valores, tengo que tomar otro tipo de criterios. Pero la bolsa de valores yo lo vi como una caja grande, pero yo antes de analizar esa caja grande, quise analizar algo en particular. Y particularmente, por eso me enfoqué primero en el análisis de las fluctuaciones de diferentes índices, para entender cómo es el comportamiento de ellos, para ver de qué manera se pueden modelar y análogamente con otro tipo de temas, por ejemplo, vuelos truncados de Levy, convergencia de las distribuciones, con la que al final voy a llegar a una normalidad, ver de qué manera puedo ver el comportamiento de la bolsa. Pero igual voy a tener mi margen de error que me va a servir más o menos intuitivamente cómo es el movimiento de unas horas, de un tiempo a otro, cómo va moviendo. O sea, cómo va moviendo, sube, baja, de qué manera es eso. Me va a servir mucho. ¿Y esto lo aplicas para eventos como tipo de bolsa de valores y muertes y todo ese? No, particularmente esto nada más lo hice para analizar las fluctuaciones de los índices en ciertos mercados. Pero ese tipo de distribuciones, ahorita que estoy en gobierno, especialmente en temas de atención de emergencia, lo que estoy aplicando son otro tipo de distribuciones. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la atención de incidentes. Entonces, para una atención de incidentes, lo que manejamos frecuentemente son tiempos, temporalidades, escalas de tiempo. Y un buen proceso son procesos de Poisson para modelar ese tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque un proceso de Poisson puedo considerar el modelo de eventos. Esto puede ser considerado de igual manera un proceso de Poisson, pero caracterizado de otra forma. En ese caso agarro mi distribución de Poisson, le aplico muestras de tiempo y veo cuáles son mis máximos, mínimos criterios de tiempo para la atención de incidentes. Análogo a eso, puedo calcular puntos de inflación o puntos rojos, que sería la concentración delictiva por zonas, alcaldías o de manera general en la Ciudad de México. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Entonces, damos las gracias a Javier. Gracias. ¿Sabe qué? Faltó algo. ¿Qué materias les recomiendas llevar? Claro, lo que pues, son materias de probabilidad, procesos estocásticos, pues las materias de estadística, estimaciones, luego dan seminarios sobre simulaciones de ese tipo de cosas, bueno, de criterios, y pues en general sería esa parte, todo lo que tiene que ver con probabilidad, análisis y discusión de distribuciones. Y pues más que nada que
pues no se rompan la cabeza si no les sale un problema de procesos, sino que pues lo agarren y pues lo digieran, ¿no? Porque hay problemas devastadores que son muy feos, porque al final salen. Entonces al final salen, analizar que no todo es normal, que hay otro tipo de cosas que pueden ser modeladas, y pues esa sería como la invitación a ese tipo de materias, para ese tipo de cosas. Gracias. Perdón.